Muy buenas tardes, estimados colegas y público en general. Para la Comisión de Análisis Criminal del Colegio de Profesionales en Criminología es un verdadero placer poder estar aquí presentes compartiendo en esta tarde con ustedes. En esta tarde vamos a compartir y analizar el tema de las enfermedades mentales y su relación con los delitos, para lo cual tengo el honor de compartir con el licenciado Juan Carlos Herrera Miranda. Él es abogado del Hospital Nacional de Salud Mental Manuel Antonio Chapuy Torres, en donde actualmente se encuentra el CAPENCOL, que es el Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley. Mucho gusto, mi nombre es Juan Carlos Herrera, tengo 32 años de laborar para la Caja Costarricense de Seguro Social y ya una década de estar en la parte del departamento legal, donde se tramita todas las situaciones que tienen que ver con la parte de personas con enfermedad mental en conflicto con la ley, directamente relacionados con el Centro CAPENCOL, que es el que más se menciona, y también con la parte de penal juvenil en un programa que se llama Nuevos Horizontes. Muchas gracias, licenciado. Para entrar en materia, primeramente vamos a hablar un poco sobre lo que es la definición del delito. Recordemos que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Para esto le voy a pedir al licenciado que por favor pues nos aclare un poco más sobre esto, nos profundice un poquito más sobre lo que es esta definición, don Juan Carlos. Bueno, cuando estamos revisando y analizando el tema de los delitos, cuando hemos llevado algunas materias de derecho, siempre nos insisten en el iter criminis, que es la parte de todo el proceso hasta que se llega a concretar el crimen, desde que la persona lo empieza a planear hasta que lo ejecuta. Siempre se nos ha indicado la obligatoriedad de que para que una acción de una persona sea catalogado un crimen, tiene que existir una antijuricidad, tiene que estar debidamente tipificado en alguna norma y tiene que ir en detrimento o en contra de alguna norma, alguna ley, de ahí que se indica de que siempre tiene que ser típico, que es que tiene que estar debidamente tipificado en alguna norma, antijurídico, que tiene que ir en contra de la legislación, y culpable, que se haya debidamente probado la culpabilidad de la persona que está siendo procesada. Muy bien, muchas gracias. Pero también el delito en sí también se divide en otros dos, ¿verdad? En dos grandes ramas, que es el delito culposo, ¿verdad? Y el delito doloso. Ok, a grandes rasgos, para que también usted nos profundice sobre esto, el delito culposo va a ser cuando hay falta de cuidado ante alguna situación y por eso se comete o se violenta algún derecho de alguna persona. Y el doloso en sí es cuando hay planeación, pero tal vez usted nos puede profundizar un poco más sobre esto, licenciado. Okay, vamos a ver, se dice que hay dolo cuando ante la comisión de un delito, la persona tiene plena conciencia de lo que está haciendo. Ahí es donde vamos a hablar de dolo. Uh-huh. Cuando la persona, aún conociendo y siendo totalmente consciente de lo que está haciendo y sabiendo que se va a generar un daño a otra persona, y que además en un alto porcentaje lo ha planeado, ahí hablamos de dolo. Cuando se genera, digamos, a través de una acción, se genera un resultado que no era el esperado. Por ejemplo, hablemos de un accidente de tránsito, que nadie planea chocar, o nadie planea golpear a una persona, atropellar a una persona en la carretera, ¿verdad? Pero y usted conduciendo un vehículo, ese vehículo ya se transforma en un arma, y que por lo tanto usted tiene que tener todo el cuidado que sea necesario a fin de evitar generarle daño a alguien. Pero no estamos exentos de tener un accidente,
y como consecuencia de ese accidente se pueden generar daños colaterales como puede ser o daños graves a la persona o puede ser inclusive la muerte. Son consecuencias del accidente de tránsito que nadie espera tenerlo, pero que genera las lesiones graves a una persona o la muerte. Entonces ahí hablamos de culpa, por eso hablamos de delito culposo. Y en el caso del dolo, tiene que haber sido con toda la conciencia de que lo que estamos realizando va a terminar generando la muerte de una persona o los daños graves a esa persona, pero tenemos plena conciencia de lo que estamos haciendo. Ok, perfecto. Por ejemplo, si hablamos de un accidente de tránsito en donde la persona estaba alcoholizada, por ejemplo, ese sería un delito y en el accidente mató o lesionó a una persona, ¿estamos ante un delito culposo o un delito doloso? Estaríamos ante un delito culposo. ¿Por qué? Porque la persona está bajo los efectos de una sustancia psicoactiva que lo limita en sus facultades, en su agilidad y en sus capacidades, y que al final de cuentas hace que la persona inclusive pudiera ser que no esté plenamente consciente de lo que está haciendo. Ok, muy bien, pasamos la diapositiva, por favor. Acá en esta diapositiva tenemos los datos del Poder Judicial, en donde, bueno, podemos ver que el hurto y el robo son los delitos que tienen mayor índice de denuncia. Recordemos que aquí estamos ante delitos denunciados, no podemos contar aquí también pues la cifra negra porque el Poder Judicial pues se basa en delitos denunciados. No obstante, podemos ver que el robo y el hurto son los de mayor índice. Esto fue durante el año 2022. Esto lo pueden consultar en la página del Poder Judicial. Antes de continuar, recordarles que las consultas las pueden hacer por medio del chat de los comentarios y serán contestadas al final de la charla. Pasamos, por favor. Ok, acá, don Juan Carlos, también tenemos el concepto de inimputabilidad. Este concepto pues está contemplado en el Código Penal, en los artículos 42, 43 y 44, bueno, hablan de distintas materias. En el 42 pues nos habla de una inimputabilidad pura, ¿verdad? Y nos dice que es cuando la persona pues tiene enfermedad mental, es diagnosticada con enfermedad mental o accidentalmente consumió algún tipo de sustancia. En el 43 es cuando nos indica, me corrige don Juan Carlos, cuando nos indica que consumió algún tipo de sustancia y por este motivo, a sabiendas de que la consumió, cometió el delito. Y finalmente está la perturbación provocada, que es cuando consume algún tipo de sustancia para hacerse buscar una inimputabilidad. Sin embargo, me gustaría también que usted nos amplíe un poco sobre estos tres artículos propiamente, pero me llama la atención y me surge la pregunta, y yo creo que tal vez a muchos colegas y público en general aquí también le surge la pregunta: ¿cómo hace el juez para identificar si tiene que aplicar el artículo 42 de inimputabilidad, el 43 de inimputabilidad parcial o el 44 de perturbación provocada? ¿Se nos puede explicar, por favor? Ok, vamos a ver. Cuando se está investigando una posible comisión de un delito, se puede determinar con base en las diferentes circunstancias que se puedan presentar con la persona que está siendo investigada, con el imputado. Se puede determinar que la persona es imputable o que tiene una imputabilidad disminuida o que es totalmente inimputable. ¿Cómo se determina esto? Se determina a través de los análisis que viene a hacer
Medicatura Forense o el Instituto de Criminología o el área de Medicina Legal del Poder Judicial. De hace algún tiempo para acá, que la mayoría de los médicos forenses de la parte de salud mental, de la parte de psiquiatría, renunciaron al Poder Judicial. También en busca de tener los elementos suficientes para poder determinar la posible inimputabilidad o imputabilidad disminuida de una persona, se vino a establecer a través de un acuerdo de Corte Plena que las valoraciones clínicas que realice el Servicio de Emergencias del Hospital Nacional Psiquiátrico, bueno, anteriormente llamado Hospital Nacional Psiquiátrico, ahora Hospital Nacional de Salud Mental, viene a determinar también para el juez un criterio válido y esencial y muy importante que va a ser tomado en consideración por el juez para determinar si la persona, digamos, es necesario establecer una medida cautelar, que puede ser inclusive una cautelar de internamiento, para buscar las valoraciones médico-forenses que le permitan a él tomar la decisión si la persona está o estaba en condiciones en aquel momento de que en apariencia había cometido el ilícito, o lo que ahora ha venido a llamarse también injusto penal, le va a servir de herramienta al juez para poder tomar la decisión, que al final de cuentas el juez podría resolver el internamiento de la persona para una estabilización desde el punto de vista mental, mientras tanto se va llevando a cabo todo el proceso judicial. Ok, muchas gracias. Y, por ejemplo, en el caso de que haya se aplique el artículo 43, una inimputabilidad reducida, en este caso podríamos estar hablando de un delito culposo. ¿Podríamos hacer esa relación o no? Vamos a ver. Para que podamos determinar, o que el juez pueda determinar que hay una imputabilidad disminuida o una imputabilidad total, ya tuvo que haber una valoración clínica que determine que la persona, en el momento que cometió el ilícito, estaba mal mentalmente, había una descompensación, porque puede suceder con personas que ya tienen de fondo una patología mental, ¿verdad? Que ya tienen su historial clínico con una patología mental, o puede ser una persona inclusive que en el momento había consumido algún tipo de droga o algún tipo de sustancia psicoactiva que le generó una condición de descompensación que lo llevó a cometer el ilícito. Ok. Excelente, muchísimas gracias, licenciado. Pasamos la diapositiva, muchas gracias. Bueno, hay dos conceptos importantísimos en este tema, y es sobre la salud mental y la enfermedad mental. La OMS, la salud mental, la define como aquella capacidad que debe tener la persona para poder enfrentar las diferentes situaciones que tiene en la vida, la resiliencia que pueda tener la persona para poder enfrentar eso y no terminar cometiendo situaciones delictivas o incluso que atenten contra su vida. De igual manera, la OMS, pues la enfermedad mental la define como la carencia de este tipo de capacidades que tiene, que debería tener la persona para estar, tener decisiones pues compensadas dentro de la situación que está pasando. Pasamos la diapositiva. Muy bien, entrando un poco más en lo que es la salud mental en Costa Rica, este dato fue tomado de los registros del Servicio de Redes del Hospital Nacional de Salud Mental. Acá podemos ver que, bueno, para el 2021 hubo un total de poco más de 2,000 personas que fueron egresadas y diagnosticadas con enfermedades mentales. Eso en hombres. En mujeres
hubo alrededor de 1.500 personas con este tipo de padecimiento. Para el 2022 se mantiene en el caso de los hombres aproximadamente unos 2.000, sin embargo las mujeres aumenta un poco a 1.725 pacientes hospitalizadas y diagnosticadas. Bueno, los factores son múltiples y no podríamos ahorita aquí analizarlos, pero sí queríamos hacer esa indicación sobre esto para adentrarnos ya un poco más en lo que es, pasa la diapositiva por favor, gracias, en lo que es las personas que han cometido delitos y están en lo que es el Capencol, hospitalizadas en el Capencol. Entonces vemos que en el 2021, por ejemplo, hubo un total de 122 personas, hombres, que estuvieron hospitalizados, y en el caso pues de las mujeres hubo un total de 10 personas, 10 mujeres hospitalizadas. Para el 2022 hubo un total de 168 hombres hospitalizados y egresados y diagnosticados con algún tipo de enfermedad mental, mientras que para el caso de las mujeres hubo un total de 18 personas. Don Juan Carlos, estos datos, usualmente, los hombres son, vemos que con estos datos los hombres son más propensos a lo que es la comisión de delitos. Incluso en la diapositiva anterior veíamos también que en la enfermedad mental son más propensos, ¿verdad?, a la cuestión. En el caso propiamente de que nos compete en esta tarde, sobre la situación de los hombres, legalmente o en el departamento donde usted labora, se han hecho algún tipo de análisis con respecto a esta situación. Bueno, desde el punto de vista legal no hay un estudio que determine esa diferencia, bueno, digamos, como estudio como tal, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es totalmente evidente desde la práctica, desde los mismos orígenes de la creación de Capencol. La gran diferencia entre la cantidad de hombres que se mantienen en el uso de los servicios de ese centro y la cantidad de mujeres. Siempre la cantidad de mujeres es muy, muy reducida. Siempre uh-huh. La cantidad de mujeres es mínima. De hecho, si usted revisa, si fuera en ese momento al centro de atención a las personas con enfermedad mental en conflicto con la ley, más conocido como Capencol, y verificar cuántas mujeres hay, son contadas. En este momento pueden haber tal vez unas 5 mujeres, y el resto, que en este momento hay plétora, ya más bien inclusive se hizo un llamado a la institución Caja Costarricense de Seguro Social y al mismo Ministerio de Justicia a valorar qué va a pasar con qué va a pasar en el momento en que ya no exista cupo para poder ingresar ahí a las personas, y se ha venido buscando posibilidades de utilizar otros centros de la caja donde se puedan ir colocando, porque por la cantidad tan grande de hombres que se mantienen dentro de estas instalaciones. Si fuera por las mujeres, más bien sobre el campo, porque siempre son muy pequeñas la cantidad. Muchas gracias. Perdón, y eso hablando de que el centro Capencol inicia su función como tal a partir del año 2009, que fue el momento en que la Sala Constitucional le ordena a la Caja separar a las personas privadas de libertad con problemas mentales del resto de las personas que no tenían problemas con la justicia. Ok, excelente, Juan Carlos. Estamos en la diapositiva, por favor. Muy bien, acá vemos que, para el 2021 hubo un total de 39 diagnósticos, 39 diagnósticos como tales, en
en enfermedades mentales. Mientras que para el 2022 hubo un total de 37. Igual, estos datos fueron tomados del servicio de redes del Hospital de Salud Mental. Pasamos, Karen. Muchas gracias. Acá hay en este cuadro, podemos analizar acá para el año 2021 y el año 2022. Acá aparecen los diferentes diagnósticos. En un análisis, mientras yo elaboraba acá la diapositiva, me llamó mucho la atención propiamente el primero, por eso lo puse ahí de primero, el primer diagnóstico, que es trastorno de comportamiento por el uso de drogas. Podemos ver que para el año 2021 hubo un total de 19 pacientes hospitalizados, entre hombres y mujeres, ahí los dos números. No obstante, para el 2022 vemos que hay un aumento considerable, 33 pacientes que fueron hospitalizados y diagnosticados. Si ya los dividimos entre hombres y mujeres, entonces, según los datos de redes, vamos a tener que en el 2021 hubo 15 pacientes de hombres, mientras que de mujeres fueron 4. Y en el 2022 hubo un total de 30 pacientes hospitalizados bajo este trastorno y un total de 3 pacientes mujeres. Entonces yo me di a la tarea de averiguar un poco sobre esta situación, porque sí, digamos, si analizamos los demás datos, son, se mantienen como muy parecidos en la línea del tiempo. Algunos suben un poquito, otros bajan, pero este sí tuvo un aumento considerable. Y precisamente, don Juan Carlos, me llama la atención que en los hombres, que era lo que estábamos hablando hace un momentito, en los hombres es donde se da el mayor aumento. Entonces, dentro de las cuestiones, hubieron 4 puntos importantes que una médico del Hospital de Salud Mental me indicó que eran como 4 puntos medulares que producían esta situación. En primer lugar, vamos a tener que los hombres tienden a ser un poco más impulsivos que las mujeres. Tienden a ser más aventureros, por decirlo así, que las mujeres. Por otro lado, el otro segundo punto, la doctora me decía que en el caso de los hombres, casi la gran mayoría de hombres deben salir de sus hogares para ir a trabajar, mientras que las mujeres, algunas o hacen teletrabajo, algunas pues sí deben salir, ¿verdad?, para ir a trabajar, y otras pues trabajan como amas de casa. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Que el hombre, al tener que salir de su casa, pues tiene una exposición mayor ante la sociedad y obviamente ante el consumo y demás presiones sociales. Por otro lado, otro tercer punto es que lamentablemente, y es algo pues que todavía venimos arrastrando, y no solamente en Costa Rica, eso es a nivel de Latinoamérica, venimos arrastrando pues una cultura machista, ¿verdad?, en donde el hombre o lo que se considera el prototipo de hombre que se conoce, ¿verdad?, o que es aceptado por la sociedad, es aquel que no le tiene miedo a nada, que hace cualquier cosa, que está dispuesto a lo que sea. Entonces, muchas veces, con tal de evitar o minimizar un poco esa presión social que tiene el hombre, entonces toma la decisión de empezar con el consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva. Y finalmente, otro de los puntos importantes es que los hombres, a diferencia de las mujeres, en muchas oportunidades, la gran mayoría de hombres les cuesta poder expresar y demostrar lo que son sus sentimientos. Mientras tanto, por ejemplo, la mujer, si terminó su relación sentimental, para ella pues puede ser un poco más, incluso para la misma sociedad puede ser un poco más normal que llore en una oficina, porque se siente triste. En cambio, el hombre
lo que hablábamos en el punto anterior, una sociedad como la que tenemos actualmente con algunos conceptos machistas, el hombre no puede llorar, ¿verdad? Si lo hace, hacelo, pero en la casa donde nadie te vea, pero en la calle no. ¿A qué voy con esto? Que en muchas ocasiones el hombre tiende a reprimir esos sentimientos y como tales pues deben salir de algún modo. Entonces, muchos hombres terminan en el consumo de sustancias para poder tratar de minimizar un poco lo que es esos sentimientos reprimidos y terminan con este tipo de trastornos por el uso y el consumo de drogas. Entonces, sí es importante pues tener en cuenta esa parte, ¿verdad? Y aquí pues va un poco también ligado de la mano, creo, lo que hablábamos anteriormente de la inimputabilidad, disminuida, ¿verdad? Porque ya existe este consumo como tal. Como podemos ver en los demás diagnósticos, pues se mantienen como una diferencia entre de 2 a 4 pacientes de diferencia, pero en este trastorno se me llamó mucho la atención y principalmente en el punto de los hombres, que en el 2021 tenemos 15 y en el 2022, tan solo un año después, tenemos 30, es decir, duplicamos de un año a otro, duplicamos la cantidad de estos. Sí, señor. Tal vez es importante tomar en consideración que en los últimos, tal vez en la última década o tal vez un poquito más, el consumo de sustancias psicoactivas se ha elevado exponencialmente, no solamente aquí en Costa Rica, sino, como usted lo decía, a nivel latinoamericano, y bueno, lo vemos todos los días en las noticias, ¿verdad? Con todo ese trasiego de droga que ahora ya no es solamente de paso, no es solamente Costa Rica sirviendo de bodega, sino que también sirviendo como consumo, ¿verdad? Eso ha venido a generar ese diagnóstico que usted mencionaba, que es el trastorno mental y del comportamiento, es uno de los que más ha aumentado en su cantidad, en su aparición en las personas, aún inclusive con personas adultas, como lo que ahora en la medicina y en psiquiatría se denomina enfermedades duales, que son personas que una de dos, o ya tenían un padecimiento mental y teniendo el padecimiento mental empiezan a consumir algún tipo de sustancia psicoactiva que exacerba los signos y síntomas de la enfermedad mental. O por el contrario, personas que nunca habían tenido una enfermedad mental, pero que sí tenían su predisposición porque tenían familia, abuelos, mamás, papás o tíos o familia que habían tenido su padecimiento mental, que tal vez si no hubieran consumido las sustancias psicoactivas o los tipos de drogas que estaban utilizando o que están utilizando, nunca hubieran desarrollado la enfermedad, pero que el uso de la droga o el uso de la sustancia que están utilizando, que a veces no es solamente una, a veces son varias, viene a hacer una aparición ya en edad adulta de un trastorno que estaba ahí escondido. Entonces, vienen los médicos a manejar ahora una gran cantidad de pacientes con enfermedades duales. Y esa enfermedad, ese trastorno mental y del comportamiento viene a generar una serie de problemas a nivel social, a nivel familiar, a nivel desde todos los puntos de vista, hasta inclusive a nivel de los centros educativos, donde ya vemos muchachitos que de muy corta edad atacan a sus compañeros o atacan a sus profesores o atacan a sus padres, a veces de manera inexplicable, pero hay un trastorno mental y de comportamiento que se está asentando más en la sociedad. Ok, muchas gracias, don Juan Carlos. Sí, esto es un fenómeno que lamentablemente pues avanza a paso grande y que pues hay que tratar de por medio de muchas instituciones y muchas ayudas y muchas demás cuestiones, tratar de mitigar un poco el efecto nocivo que está dejando, porque vuelvo y repito, el alarmante aumento que se duplica en pacientes,
¿verdad? Y aquí estamos viendo nada más una pequeña parte y lo que es el Capencol, ¿verdad? Porque si habláramos ya en totalidad del Hospital Nacional de Salud Mental, yo creo que sí habría un cambio considerado. Perdón, y no solamente el Hospital Nacional de Salud Mental, porque ahora en la gran mayoría de los hospitales, tanto nacionales como periféricos y regionales, se manejan apartados de camas para pacientes con enfermedad mental. Entonces también habría que ver en todos esos lugares, en todas las provincias, inclusive en zonas muy alejadas, que hay hospitales periféricos, qué cantidad de pacientes se está manejando en esos lugares. Sí, claro, es un tema pues bastante alarmante. Pasamos la diapositiva, por favor. Muy bien, bueno, este cuadrito igual ejemplifica algunas otras enfermedades mentales, como las principales durante el año 2021-2022, que era básicamente lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Que hay, por ejemplo, en la esquizofrenia indiferenciada, vemos que para el 2021, en el primer lugar, hay 10, en el primer espacio mano izquierda, perdón, y para el año 2022 hay 9 pacientes. Entonces vemos que es muy similar el comportamiento. Y al final vemos una simulación de síntomas, que esto curiosamente también en ambos años se presenta solamente en hombres, ¿verdad? Esta simulación de síntomas, don Juan Carlos, desde su expertise en el área, en la oficina donde usted trabaja, ¿cómo lo han manejado? Bueno, tengo que decirle que yo también fui enfermero durante más de 20 años. Ah, ok, perfecto. Entonces, inicié a laborar en el hospital desde los años 90 y uno puede ser testigo fiel de los cambios tan radicales que han venido dándose en los últimos tiempos. Uh-huh. En los temas de esquizofrenias, tenemos primero que no solamente tenemos la indiferencial, tenemos una serie de diferentes divisiones dentro de la esquizofrenia que en un alto porcentaje son de las patologías psiquiátricas más deteriorantes desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de funcionamiento de la persona. Son de las enfermedades mentales que más deterioran a la persona desde todos los puntos de vista. Uh-huh. Y por ende también viene a repercutir en la comisión de delitos, porque lógicamente al ser una de las más, ¿cómo se le puede decir?, más comunes, son de las que más se ven dentro de los diagnósticos en las personas que de una u otra manera llegan, ya sean con medidas cautelares o con medidas de seguridad curativas, etcétera, a ser atendidos dentro del sistema legal que el hospital también brinda a través de Capencol. No, porque no hemos mencionado también la parte de los niños y adolescentes, uh-huh, que desde la creación de la ley de justicia penal juvenil que tenemos acá, que es digamos que la forma en que se recogió dentro del sistema penal a todas esas personas, niños y adolescentes que en algún momento no se podían procesar de ninguna forma. Viene don Carlos Piffer Sotomayor, que es el doctor Carlos Piffer, que es el padre de la justicia penal juvenil, y reúne dentro de una ley el tratamiento a estas personas menores de edad, que nosotros dentro del hospital manejamos el programa Nuevos Horizontes, uh-huh, y que también tenemos una buena cantidad de delitos cometidos por ellos y que terminan siendo enviados para los procesos de rehabilitación, los procesos de desintoxicación de las drogas y también la parte de valoraciones clínicas para determinar si hay algún tipo de imputabilidad disminuida o imputabilidad total o inimputabilidad también
y que ahora hay también un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que está buscando establecer medidas de seguridad curativas en niños y adolescentes. Ok, muchísimas gracias. Pasamos la diapositiva. Pasamos otra más para llegar propiamente a lo que son algunos modelos de riesgo. Estos modelos de riesgo, debo agradecerle a la Comisión de Psicología Forense del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Ellos nos ayudaron con esta valiosa información. Pasamos, por favor. El primer modelo, vamos a ver dos modelos básicos, ¿verdad? El primer modelo de riesgo es el riesgo acumulativo. Ok, aquí este modelo lo que nos indica es que cuando hayan factores de riesgo, va a aumentar la posibilidad de un posterior comportamiento antisocial. Entonces, ok, ¿cuáles son los factores de riesgo? Entre los factores de riesgo vamos a encontrar, por ejemplo, violencia intrafamiliar, consumo de drogas, que hay una familia disfuncional, que hay uno de los miembros de la familia, del núcleo principal, está detenido por la comisión de delitos. Entonces, desde cortas edades, los niños empiezan a ver este tipo de conductas normales, ¿verdad? Entonces vemos en muchas ocasiones que cuando llegan el policía, ¿verdad?, a detener a X familiar, entonces ahí más bien el policía es el malo, ¿verdad? Es el malo de la película, es el que no permite que mamá venda la droga, porque ¿en dónde va a conseguir mamá el trabajo? Entonces se empiezan a normalizar todo ese montón de factores. Entonces esos son los factores de riesgo. También dentro del riesgo acumulativo, cuando hay otro factor importante es cuando hay una debilitación o bien ausencia de factores protectores. ¿Cuáles van a ser los factores protectores? Por ejemplo, estar inscrito en un sistema educativo, la práctica de deportes, una familia funcional, diferentes cosas que el niño o la persona desde la persona menor de edad, desde cortas edades, pueda ir viendo su evolución y pueda ir también de esta manera, así como hablábamos que normalizaba los delitos, de esta manera pues ir normalizando también todos estos factores protectores que va a tener el niño. Ok, también nos indica que se enfoca en las influencias ambientales, psicológicas y sociales dañinas, las cuales aumentan el riesgo en un desarrollo inadaptado. Entonces, principalmente aquí vamos a hablar de lo que es el núcleo principal de la familia, tal vez no tanto familia extensa, aunque sí, pues sí tiende a afectar, pero principalmente hablemos de lo que es la cuestión de la familia más cercana, el núcleo principal. Y este modelo lo que busca es identificar a los niños que enfrentan múltiples factores de riesgo y cómo reducirlos. Entonces, ok, vemos, por ejemplo, las famosas escuelitas de fútbol, ¿verdad?, que le ayudan a los niños a buscar límites, a aprender a respetar al contrincante, y un montón de situaciones que tal vez en casa no están en las mejores condiciones. Pasamos, por favor. Encontramos el segundo modelo, que es el modelo de cascada, y hace referencia al impacto de los factores de riesgo que pueden generar, los factores de riesgo que se pueden generar en la vida de la persona menor de edad. Entonces, pero acá, ok, se llama en cascada porque, bueno, que viene desde arriba, ¿verdad?, papá, mamá, y empieza a bajar en los diferentes hermano menor, y ahí va para abajo la situación de cómo puede ir afectando
el diferente comportamiento que puede tener. Okay, también se enfoca en el desarrollo y competencia y resiliencia para reducir el desarrollo inadaptado. Entonces, va a buscar el desarrollo de esas habilidades y de esas competencias. Entonces, ok, volvemos. Aquí vemos el trabajo en equipo, se busca dentro de la misma sociedad poder tener la convivencia dentro de la misma sociedad, buscar la unión incluso de diferentes entidades, diferentes instituciones, y eso es lo que busca el modelo de cascada. Busca también intervenciones oportunas y dirigidas a promover la cascada positiva a través de competencias y resiliencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar, o este modelo lo que busca es trabajar desde los chicos más pequeñitos, ¿verdad? Obviamente, pues abarca en sí pues, a toda la sociedad, pero es más fácil trabajar desde un chico cuando tiene 2, 3 años, que trabajarlo ya cuando tiene 15, 16, 17 años, que tal vez ya su situación está pues más ya comprometida. Muy bien, don Juan Carlos, y bueno, para ir finalizando este espacio, me gustaría que usted nos hable sobre lo que es el Capencol, desde sus inicios, incluso antes, cómo era el Hospital Nacional de Salud Mental, en aquel tiempo Hospital Nacional Psiquiátrico, cómo era antes del Capencol, si habían pacientes ahí o bien todos estaban en los diferentes centros penales o habían pacientes ahí, cómo era, digamos, y cómo fue su evolución, a raíz de qué nace el Capencol, por qué nace, por una necesidad, por una instrucción que se le gira a la caja. Entonces les doy el espacio, Juan Carlos. Bueno, la situación con las personas privadas de libertad y con no solamente las privadas de libertad, sino con las que están en procesos judiciales, penales, ha sido una situación desde siempre. Para el Hospital Nacional de Salud Mental siempre fue un tema bastante difícil. ¿Por qué? Porque si vemos en el transcurso de la historia, siempre han existido las medidas de seguridad curativa, siempre han existido las medidas cautelares, siempre han existido las órdenes de internamiento. Lo que pasa es que hasta hace, hasta del 2009 hacia atrás, todo este tipo de temas se manejaban a la libre. Los jueces condenaban a una persona a una medida de seguridad curativa, lo metían en el Hospital Nacional Psiquiátrico en aquel entonces y la sociedad se olvidaba de él. Eran casi que sentencias de cadena perpetua, donde la persona era totalmente desaparecida de la sociedad. ¿Por qué? Porque vemos a una persona con padecimiento mental como inclusive hasta fea en la comunidad. Vemos al paciente de cuidado mental o con enfermedad mental, por ejemplo, en todos los pueblos hemos visto al famoso loquito del barrio, ¿verdad? Que todo el mundo lo molesta, que todo el mundo lo vacila, que le hacen groserías inclusive, pero que cuando el loquito del barrio reacciona, cuando se defiende, cuando golpea a alguien, cuando agrede a alguien, van y lo denuncian. Y para el sistema judicial y para la sociedad era muy fácil agarrar a esa persona, recluirla dentro del hospital psiquiátrico con una medida de seguridad curativa y nunca nadie se volvió a acordar de hacer la más mínima revisión del tema. Después también se daba muchísima situación de problemas con las personas que ya eran privados de libertad, que estaban con X cantidad de tiempo de estar en las cárceles, ya con todo el montón de mañas inclusive, de costumbres que adquieren dentro de los sistemas penitenciarios,
y llegaban al Hospital Nacional Psiquiátrico tal vez con una medida cautelar, con una orden de internamiento o de valoración por situaciones que se pueden presentar ya estando dentro del sistema penal, más bien a agredir a las personas que sí eran personas con enfermedad mental. Entonces ahí se daban agresiones, se daban abusos sexuales, se daban extorsión de parte de las personas que llegaban de las cárceles hacia los pacientes, inclusive hacia las familias de los pacientes. En ese momento todavía no teníamos el Capencol. No, más bien por eso les estoy contando la historia del principio. Esto vino sucediendo durante toda la vida, hasta que en el año 2009 se dio una situación con un paciente que sí tenía una familia que lo quería, que sí tenía una familia que estaba pendiente de la situación de él, y que fue abusado sexualmente por un privado de libertad. Entonces la familia de ese paciente viene y presenta un recurso de amparo, inclusive busca a otros familiares de pacientes que también habían tenido algún tipo de situación de esta, y presentan recursos de amparo, y la Sala Constitucional viene a ordenarle a la Caja Costarricense de Seguro Social, a través del voto 04555 del año 2009, le ordena la creación, le ordena realizar todas las gestiones que sean necesarias a fin de buscar los recursos económicos para la creación, construcción y puesta en funcionamiento de un centro especializado donde poder ubicar a estas personas que, si bien era cierto, tenían sus padecimientos mentales, pero que tenían situaciones judiciales de por medio, y que además de eso, hasta ese entonces, eran personas que eran cuidadas por custodios policiales, pero que no eran del sistema penitenciario, sino que un alto porcentaje venían oficiales de fuerza pública, también oficiales del OIJ, de cárceles, etcétera, que eran los que se encargaban de cuidarlos, que no tenían así como mucho conocimiento de lo que era el manejo de los privados de libertad, como si lo tiene la gente del Ministerio de Justicia, de Adaptación Social, con todas sus capacitaciones, y a veces inclusive hasta se aliaban con el paciente para crear resistencia a ciertas cosas que habían dentro del sistema de salud. La Sala Constitucional le ordena a la Caja la creación del centro, y entonces se separan, y es a partir de ese momento donde sí se empieza a dar un seguimiento más riguroso y más efectivo, y hasta inclusive desde el punto de vista del área legal del hospital se buscan todas las conexiones con Corte Plena y con los magistrados y con todo el sistema de las cúpulas de la parte judicial, para que sí se dé realmente un seguimiento al tema de las medidas. Y esto viene también a dar con el tema de la eliminación del modelo auxiliar del sistema psiquiátrico en Costa Rica, donde ya a la persona se le ve como persona y no tiene por qué estar recluido dentro de un lugar simplemente por invisibilizarlo o por sacarlo de la sociedad, por desaparecerlo de la sociedad, como si sucedía antes. Donde antes inclusive llegaban niños que habían cometido alguna situación y desde esa edad se quedaban y morían dentro del hospital. Ya a edades, siendo adultos mayores, morían dentro del hospital, donde la familia nunca más se volvió a dar cuenta de la existencia de esa persona, ni se volvió a preocupar de la existencia de esa persona, y muchísimo menos la sociedad. Ok, era más bien como un lugar para llegar y dejar abandonado al paciente, y ya me quita el problema de encima, y ahora la Caja tiene... Ya una vez creado Capencol, también hay que empezar a hacer todo un trabajo, porque resulta que el sistema penitenciario, el sistema del Ministerio de Justicia, lo empieza a ver como una cárcel más. Entonces empieza a meter gente, hasta que llegó un momento en que hubo que declarar plétora en el área de Capencol, para que empezaran a ver de qué forma se buscaban otras medidas alternativas, y que no toda la gente tuviera que venir a Capencol, porque para el sistema judicial muy fácil empezaron a verlo como una cárcel más. Ok, excelente. Dino, Juan Carlos, muchísimas gracias por esta importante reseña. Yo creo que muchos pues desconocíamos de ese panorama, ¿verdad? De
lo que es el actual Capencol. Lo hemos escuchado mencionar en noticias y demás, pero tal vez, bueno, y usted que tiene la expertise y más de, nos dijo, 32 años de trabajar ahí en el psiquiátrico y 10 de trabajar en la parte de asesoría legal, pues tiene un concepto mucho más amplio de lo que es toda esta cuestión. Tengo entendido que en el hospital ya hicieron un centro nuevo, ¿verdad? Más amplio, que alberga toda la población. Sí, en un principio lo que se hizo fue que para cumplir con la orden de la Sala Constitucional se buscó un espacio que cumpliera con ciertas condiciones para poderlos ubicar a las personas que tienen conflictos con la ley. Se alquiló un espacio en la zona de La Uruca, allá ahí cerca de La Pozuelo, donde se manejaron hasta el año pasado, donde ya la caja hizo toda una inversión y creó una infraestructura con todas las condiciones desde el punto de vista tanto de salud como desde el punto de vista de protección, ¿cómo se llama? De las personas. Sí, pero digamos desde la parte de contención. Okay. Porque en el hospital es totalmente abierto. Ajá, sí. De hecho, antes se daban fugas y todo porque el hospital es totalmente abierto. Ahora esta zona que está, donde se acaba hace poquito ya se puso a funcionar el nuevo Capencol, cuenta con todas las condiciones desde el punto de vista de contención para que las personas cumplan ahí las sentencias, que en este caso serían las medidas de seguridad correctivas, o que se sometan al tema de las medidas cautelares y de las valoraciones y estabilización mental por parte de los médicos, sin peligro de que hayan fugas. Ok. Bueno, muchísimas gracias, don Juan Carlos. Bueno, en vista de que no tenemos ninguna pregunta por parte de los colegas o público en general, no nos queda más que agradecerle, al licenciado Juan Carlos Herrera Miranda por habernos dado el espacio acá en las instalaciones de nuestro colegio, y también al Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica por el espacio que nos brindó. Asimismo, pues agradecerle al Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica por también la parte que nos colaboró en esta diapositiva. Y bueno, será hasta la próxima vez que estemos por acá. Les agradecemos mucho su interés y su atención prestada en esta tarde. Para mí ha sido un gusto poder participar. Estamos para servirles. Muchísimas gracias, don Juan Carlos.